Hola, me presento, soy Liliana Guadalupe Olivera Maya y en este video informativo les presento el tema de la divulgación y la duración de los derechos de autor. Como introducción, vamos a empezar un poquito hablando de la Ley Federal de Derechos de Autor en México, o conocidos como LFDA. Esta ley protege las siguientes obras: la literatura, la música, el teatro, la danza, el dibujo, esculturismo o carácter plástico, caricaturas, historietas, arquitectura, cinematografía, audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografías, obras de arte, base de datos, entre otras cosas. Pero se preguntarán, ¿y qué es esto de la Ley Federal de Derechos de Autor? Antes de avanzar, tenemos que saber el concepto de qué es el derecho de la moral, y radica en el derecho de todo autor a ser reconocido como tal, permitiéndole dar decisiones sobre su obra. Otro concepto que se tiene que tener muy presente es el derecho patrimonial, que tiene que ver con la facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, dando permisos a externos de utilizar su obra. Pues la ley está diseñada para proteger los derechos de los creadores de alguna obra que fue hecha a base de su imaginación y que alguien más no lo haya inventado. Esto lleva a que les brinden un derecho exclusivo para su obra y tengan un control de lo que hayan inventado. Esto se le puede aplicar como su utilidad o la distribución de la obra. A base de eso se distribuyen en varios conceptos como la obra protegida o el derecho del autor, la duración de los derechos de autor, excepciones de limitaciones, procedimientos de registro, protección del entorno digital, la distribución. Hay que recordar que el derecho de autor otorga más derechos a los creadores, dándoles un poquito de autoridad sobre su obra. Y uno de los derechos que otorga es la de la divulgación, que proviene de los derechos morales, pero que te otorga el control exclusivo de tu obra, permitiéndote dar la autoridad de cuándo y cómo se va a presentar tu obra ante el público. ¿Y qué puntos tiene la divulgación? Pues en sí tiene el control sobre la divulgación inicial, que tiene que ver con dar el permiso de que sí se puede publicar, cómo se puede publicar, en qué circunstancias se debe de publicar y qué forma. También está la integración a la obra. Da la autoridad de que puedes editar la obra, no puedes editar la obra. Si se hacen modificaciones, debe de ser de cierta manera que él quiere, como uno quiere, más bien dicho. También otro punto es el consentimiento del autor, donde se debe de pedir permiso al autor para saber si se puede publicar o no se puede publicar. Y en este mismo derecho se toca la duración del derecho, ya que tiene un cierto límite de tiempo para su validación, ya que tienes un tiempo donde tú vas a tener todo el poder y terminándose ese tiempo se va a pasar al del público o el gobierno tiene el control a la vez que tú tienes el control. Y ahora, ¿cómo se plasma eso? ¿Cómo se utiliza la divulgación? Pues primero se tiene que tener un registro de las decisiones que se van tomando para que no haya malos entendidos. Y eso se lleva de acuerdo a los contratos y acuerdos que se llevan. También se puede utilizar notificaciones por escrito, donde el autor plasma lo que él quiere o como lo quiere. También puede aplicar marcas de agua o firmas para que cuando se distribuya se sepa que es de ese autor y saber cuándo se hace una distribución no autorizada de parte de él. Entre otros muchos puntos que se plantean en la divulgación. Después de que se vence la duración de tu derecho, se va a aplicar otro derecho donde se va a decidir para quién se va a aplicar ese privilegio. Ahora vamos a hablar de la duración de los derechos en autor en México. Dependiendo de la obra que tengas el derecho, es la duración que tendrás. Según la ley, los derechos de autor tienen una duración específica dependiendo de la obra que se aplique. Se tiene establecido que la duración es por la vida del autor y 100 años después de su muerte. Pero hay casos en donde, dependiendo de las circunstancias, se pueden aplicar más o menos años.